Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Coco. La cinta fue dirigida por Lee Unkrich, quien ya había trabajado como director en otras películas del estudio. Contó con un presupuesto de 175 millones de dólares y logró recaudar más de 800 millones, siendo la tercera película de Pixar que más ha recaudado. Por supuesto sin incluir las secuelas, ya que si las tomáramos en cuenta la cosa cambiaría. El director y parte del equipo de Pixar viajaron a México varias veces, pues para ellos era muy importante ver personalmente cómo era su cultura y las tradiciones que lo conforman. Hasta visitaron a una familia de zapateros para detallar bien cómo sería el lugar, las herramientas que usan y la forma en la que se hacen los zapatos. Quedaron sorprendidos por la cantidad de trabajo que esto conlleva. Pixaplaneta hace también su aparición en México, y es que cuando la abuela de Miguel está evitando cualquier tipo de música en su casa, se puede ver pasar a la famosa camioneta. Si pausamos un momento cuando Miguel pasa por los alebrijes, se alcanza a ver que unos están basados en un pez payaso y un pez cirujano, que por supuesto hacen referencia a los personajes de Buscando a Nemo. Incluso en la ofrenda se puede ver un alebrije que parece ser Marlin, el padre de Nemo. ¿Te crees capaz de hacer estas cosas? ¡Pero no es así, Nemo! La raza de Dante es un xoloescuintle y es originario de México. El equipo de Pixar estudió de cerca a varios de estos perros para representar perfectamente sus movimientos, los sonidos que hacen y la forma en la que se comportan. Cuando el equipo de Pixar llegó a México, inmediatamente vieron varios negocios con sus personajes, desde paredes pintadas hasta muñecos y piñatas, así que eso lo quisieron representar en la cinta, donde vemos piñatas de Woody, Buzz y Mike Wazowski. Originalmente, el arma amenazadora de la abuela de Miguel era una cuchara de madera, y fue así durante mucho tiempo, hasta que uno de los supervisores sugirió que sería más gracioso que en vez de la cuchara fuera una chancla. ¡No lo vuelvas a molestar! La película originalmente iba a ser un musical, así estilo Disney, donde los personajes cantarían espontáneamente sobre sus sentimientos. Hasta la familia de los Rivera tendrían su momento musical. You will do as we have done. It's the way of the Rivera. Todo eso fue cambiado cuando los realizadores se dieron cuenta de la ironía de la situación, es decir, el hecho de que ellos canten cuando se supone que para ellos eso está prohibido. Rivera, we do what we do because it is the clue to the beautiful life that we got. En una de las escenas eliminadas podemos escuchar que Miguel antes se llamaba Marco. These aren't just pictures on a shelf, Marco. Se cree que esto fue cambiado por el hecho de que Disney ya contaba con un personaje animado que también es latino, tiene un lunar en la cara y utiliza una sudadera roja. Estamos hablando de Marco, de la serie Star vs. las Fuerzas del Mal. Para la escena en la que vemos a Miguel tocando su guitarra, se filmaron tomas reales de referencia para que los animadores pudieran recrear con precisión cada acorde, ya que el director quería que cada sutil movimiento de la interpretación fuera exacto. Los primos pequeños de Miguel tienen zapatos con temática de Cars. Esto puede ser apreciado mejor en el cortometraje llamado El almuerzo de Dante. Allí hay una parte en la que si detallamos bien se alcanza a ver el número 95 referente al Rayo McQueen. El título de la película tuvo que ser cambiado en Brasil a Viva, ya que Coco podía confundirse con la palabra portuguesa cocó, que se traduce como caca. Así que para evitar malinterpretaciones se decidió mejor cambiar el título. Y por consiguiente también le tuvieron que cambiar el nombre a Mamá Coco. Hola, mamá Inés.
Durante la producción de la película, a Disney se le ocurrió la idea de registrar la frase Día de los Muertos, esto con el propósito de usarlo para fines comerciales, ya sea en mercancía o incluso usarla como el título de la película. Esto generó una gran controversia y se llegó a acusar a Disney de apropiación cultural. Así que la Casa del Ratón tuvo que retractarse y cancelar estos intentos. Cuando se lanzó la cinta por primera vez en los cines, esta estaba precedida por el corto de Olaf, una aventura congelada. Un corto que duraba 21 minutos, algo que resultó molesto, y hasta muchos espectadores pensaron que se habían metido a la sala equivocada. Fue así como dicho corto terminó siendo retirado de los cines, ya que estaba afectando la experiencia de las personas que simplemente querían ver Coco. El puente está formado por millones de flores anaranjadas. Esta planta es de origen mexicano y es conocida en el país como cempasúchil. Los pétalos de la flor se utilizan como ofrenda en el Día de Muertos, ya que se cree que iluminan el camino de las almas de los difuntos. En varias de las películas de Pixar se le han hecho referencia a los productos Apple, y Coco no sería la excepción, pues llegando a la Tierra de los Muertos vemos una computadora Macintosh de los años 80. En esta ocasión el ya conocido A113 aparece en la esquina de uno de los álbumes de Ernesto de la Cruz, y puede ser visto también en una puerta llegando a la Tierra de los Muertos. Cuando Miguel llega al taller de Frida Kahlo, en una mesa podemos ver a la pelotita de Pixar. Recordemos que el estudio siempre trata de meterla en sus películas, como una referencia a Luxo Jr., que fue el primer cortometraje que el estudio hizo. Cuando Frida Kahlo ve a Dante, ella parece mostrar un gran cariño hacia él. Esta es una alusión al hecho de que Frida y su esposo Diego Rivera llegaron a tener esa raza como mascotas, y hasta fueron plasmados en varias de sus pinturas. El director Leon Krisch es un gran fanático de la película El Resplandor, así que quiso hacerle referencia en Coco, pues en el taller de Frida vemos una pintura de unas gemelas con un vestido azul. Por supuesto, si han visto El Resplandor ya saben a qué se refiere. Y esta no es la única referencia que Leon Krisch ha hecho, ya que en otras películas como Toy Story y Buscando a Nemo también se ven algunas. Here's Johnny. Here's Brucey. Gran parte del aspecto de la Tierra de los Muertos está inspirado en la ciudad de Guanajuato. El director quedó fascinado con sus coloridas casas y de cómo estaban ubicadas de tal manera que parecían casi apiladas, así que lo quiso representar en la peli. Cuando Miguel y Héctor llegan a la Plaza de la Cruz, podemos ver en una pared un póster de Los Increíbles, con el maquillaje del Día de Muertos. La razón de esta referencia es porque la película que vendría después de Coco sería Los Increíbles 2. Una de las bandas del concurso se llama Escápula, un nombre particularmente apropiado, ya que escápula, o también conocido como omóplato, corresponde a uno de los huesos del cuerpo humano. Como recordarán, Skrillex apareció en Ralph el Demoledor, así que algunos también pensaron que este participante podría tratarse de una referencia al famoso DJ. Por otro lado, algunos lo relacionaron más con Sid de Toy Story, debido a la similitud de sus camisetas. Sin embargo, no es así, es simplemente una de las tantas referencias que al estudio le encanta hacer, pues el propio director ha confirmado que este no se trata de Sid. Make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm yesing. En inglés, quien le dio la voz a Miguel fue Anthony González, y aunque es un actor con ascendencia latina, él no prestó su voz para la versión en español. Quien lo hizo en cambio fue Luis Ángel Gómez Jaramillo. ¿Qué estropo dices tú? Ay mi amor, ves todo al revés. Ay mi amor, ay mi amor.
En la Tierra de los Muertos, la cinta cuenta con apariciones de varios íconos mexicanos. Solo para mencionar algunos, aparecen El Santo, Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas, María Félix, Emiliano Zapata y muchos más. Además que cabe mencionar que quien dobla la voz de Ernesto de la Cruz en español es el cantante Marco Antonio Solís. Hay que estar dispuestos a hacer lo necesario hasta vivir tu momento. Por otro lado, el actor mexicano Gael García Bernal fue quien le dio voz a Héctor, y lo hizo tanto en inglés como en español. Y aunque el mismo Gael para nada se considera un cantante profesional, el estudio quería que él cantara también. Así que tuvieron que ayudarlo en el proceso para acertar con las notas y sobre todo con el sentimiento de cada canción. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. El director ha dicho en Twitter que el diseño de Miguel fue inspirado en dos niños. Uno de ellos fue Adriel Arriaga, el cual es hijo de uno de los trabajadores de la cinta. El otro niño fue Emilio Fuentes, quien originalmente le daría la voz a Miguel. Solo que debido a los tantos años que duró la producción de la cinta, Emilio terminó llegando a la pubertad y ya no podía interpretar a Miguel. No obstante, al final le dieron un segundo personaje, y se trata de este escenógrafo. ¿Lo hice, señor? You're on in 30 seconds. La apariencia del director de orquesta que vemos casi al final está basada en Michael Giacchino, que fue el compositor de esta cinta. Él ha trabajado en la banda sonora de otras películas del estudio, como Los Increíbles. Y hasta llegó a ganar un Oscar por su trabajo en Up. La película resultó ganadora de 2 premios Oscars, uno por supuesto como mejor película animada y el otro fue como mejor canción original por Recuérdame. Ella con su triste canto te acompañará. Existen varias escenas que fueron eliminadas de la cinta, pero si me pongo a mencionarlas todas el video se va a extender demasiado, así que solo me enfocaré en esta, que está relacionada con el final de la película. Y es que, verán, había una especie de reloj de arena, que en vez de arena era cempasúchil, y cuando el último pétalo cayera, el puente que une a los mundos comenzaría a derrumbarse. Por supuesto, Miguel tenía que correr para lograr cruzar el puente a tiempo, a su vez que Ernesto lo perseguía para que no lograra regresar, y tras una pequeña batalla en el puente, Ernesto comenzaría a desvanecerse, de manera que Miguel lo atravesaría, correría lo más rápido posible y daría un último salto para regresar a su tierra. ¿Qué piensas de este final? ¿Te hubiera gustado ver a Ernesto desvaneciéndose o estás conforme con el final que le dieron en la película? De cualquier manera, los cambios que se hicieron fueron por una buena razón, pues esta se ha convertido en otra de las grandes películas del estudio y que sin duda nunca olvidaremos. Amor verdadero nos une siempre en el latido de mi corazón. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Daniel Camarena, Cindy Vázquez, Lisette Herrera y Catalina Arias. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.